Congratulations! You have purchased the truly remarkable Kenmore Serger. The Model 16655 Serger trims, seams, and overcasts in one easy step, cutting your work time in half and giving all your garments that truly professional finish. This video shows you how to use your Kenmore Serger, covering the latest serging techniques and optional serging that will make all your fashion and craft sewing easy. Switch the machine on by pressing the power switch located on the right-hand side of the machine. The light will turn on. To thread your Kenmore Serger, first extend the thread guide bar to its highest position. Place good quality sewing thread onto the spool pins. For your convenience, the machine comes with 4 spools of thread and is pre-threaded. Push the lever to raise the presser foot. This allows the thread to be inserted easily between the tension discs when threading. Slide the looper cover to the right and pull it open. Threading works from right to left. Thread the lower looper first, then the upper looper, the right needle, and finally the left needle. There is a convenient threading chart for you to follow inside the looper cover. When threading the lower looper, the pre-tension slider must be in the left-hand position for standard serging. Take the thread from the right spool pin and, following the green threading diagram, draw the thread through the right-hand slit on the thread guide bar from back to front. Holding the end of the thread and twisting will make it firm and easy to control. Insert the thread through the left hole of the thread guide plate from back to front, then over the top and back through the right hole from back to front. Lead the thread towards you and pass it into the tension assembly and down into the slot. Make sure that the thread is correctly inserted between the tension discs by holding both ends of the thread and tugging it gently. Pass the thread through the right side of the looper thread guide, then pull it into the first lower looper thread guide, then through the looper thread take-up lever, and on through the second lower looper thread guide. Rotating the hand wheel towards you will move the lower looper to its extreme right position. Push up the second lower looper thread guide. When you do this, the third and fourth looper thread guides will automatically move up to make it easier to reach them. Pass the thread through the third lower looper guide and then through the fourth lower looper guide. Turn the hand wheel until the lower looper comes to the rightmost position and reappears from under the needle plate. Pass the thread through the hole in the lower looper using your tweezers and pull to the rear. Now, taking the thread from the second from the right spool pin, follow the red threading diagram. Draw the thread through the slit on the thread guide bar from back to front. Insert the thread through the left hole on the thread guide plate from back to front, then over the top and back through the right hole. Lead the thread towards you and pass it into the tension assembly and down into the slot. Again, make sure that the thread is correctly inserted between the tension discs. Turn the hand wheel towards you until the upper looper comes to the middle point of its travel. Unhook the thread of the lower looper from the upper looper. Pass the thread through the left side of the thread guide,
through the first upper looper thread guide, and then through the upper looper thread take-up lever. Next, pass the thread through the second upper looper thread guide and through the hole in the upper looper. To thread the right-hand needle on your Kenmore serger, take the thread from the second from the left spool pin and follow the blue threading diagram. Turn the hand wheel toward you until the needles are in the highest position. Draw the thread through the thread guide bar. Insert the thread through the left hole of the thread guide plate from back to front, then over the top and back through the right hole. Pass the thread between the tension discs and down into the slot, making sure the thread is correctly positioned. Pass the thread under the first front cover thread guide and under the take-up lever cover from right to left. Guide the thread over the front cover thread guide. Insert the thread into the right slot of the guide plate and hook it around the needle bar thread guide from left to right. Pass it through the eye of the right-hand needle from front to back, or use the needle threader. Insert the loop of the threader into the eye of the needle from back to front, and pass the thread through the loop. Then withdraw the threader. To thread the left-hand needle, take the thread from the left spool pin and follow the gold threading diagram. Draw the thread through the thread guide bar. Insert the thread through the left-hand hole of the thread guide plate from back to front, and then over the top and back through the right hole. Pass the thread between the tension discs, once again making sure the thread is correctly positioned. Slide the thread under the take-up lever cover from right to left. Guide the thread over the front cover thread guide. Insert the thread into the left slot of the guide plate and hook it around the needle bar guide from left to right. Pass it through the eye of the left-hand needle from front to back, or use the needle threader. Set all 4 thread tension dials to 3. Adjustment to the thread tension may be required depending on the type of fabric and thread being used. Now that you have successfully threaded your Kenmore serger, place all threads under the presser foot and to the rear. Lower the presser foot and close the looper cover. Holding all the threads, start to sew slowly, allowing them to form a chain. To sew a seam, insert the fabric under the toe of the foot and start to sew. It is not necessary to raise the foot unless you are using very thick fabric. It is important to note that the seam line is where the left-hand needle enters the fabric and not where the blades cut the excess away. When you get to the end of a seam, keep the foot control depressed and continue sewing, pulling the fabric out to the rear of the serger. This is called chaining off. Cut the thread with the thread cutter located on the left-hand side of the faceplate. On some fabrics, loose loops at the beginning and end of the seam tend to unravel. To backstitch at the beginning of the seam, ensure there is about 5 centimeters or 2 inches of chain behind the needle. Place the fabric under the presser foot. Sew a few stitches and stop. Lift the presser foot and place the thread chain over the seam line. Then continue sewing over the thread chain. This cuts off the excess. To secure the end of the seam, stitch to the end of the fabric.
Lift the presser foot and turn your work over towards you without pulling on the threads. Place the fabric back under the presser foot. Sew back along the seam for about 3 to 4 centimeters or 1.5 inches. Run the stitching off the end of the fabric and cut the excess thread away. A very simple method of securing your seams is to separate the thread ends and knot them together. To unlock the thread chain, turn the hand wheel away from you 1 full turn. This will release the chain. Pull the threads through for about 6 inches and cut. Knot the ends together. A quick and easy secured seam. To sew an inside corner, make a 1 centimeter or 3/8 of an inch cut diagonally into the corner of the fabric. Sew along the seam line. Before you get to the corner, stop with the needle in the fabric. Pull the fabric so that the cutting line becomes straight. Continue sewing. When finished, the pleat will disappear and the fabric will return to its original shape. To alter the stitch length, turn the stitch length dial located on the right hand of the machine. A lower number will give a shorter stitch length, which is suitable for finer fabrics. A higher number will give a longer stitch length, suitable for heavier fabrics. Position R is for rolled and narrow hems. To adjust the cutting width, open the looper and side covers. If the width is too narrow, turn the cutting width adjusting dial clockwise. This will move the lower knife to the right, increasing the cutting width. If the width is too wide, turn the cutting width adjusting dial counterclockwise. This will move the lower knife to the left, reducing the cutting width. To set the standard cutting width, the right edge of the lower knife should meet the groove line on the needle plate. You may want to adjust the desired cutting width depending on the elasticity of different fabrics. The serger is equipped with a differential feed mechanism that is designed to overcome normal serging problems. The regulating dial is located under the stitch length dial on the right of the machine. Lightweight fabrics have a tendency to contract, causing seams to pucker. When sewing a lightweight fabric, set the differential feed dial to between 1.0 and 0.5. The front feed dog feeds less fabric under the pressure foot than the rear feed dog does. This creates a stretching effect that eliminates puckering. Knitted fabrics have a tendency to stretch along the sewn edge, causing the seam to wave. To sew a seam on a knitted fabric, set the differential feed dial between 1.0 and 2.2. The front feed dog feeds more fabric than the rear feed dog does. This creates an easing effect, which gives you a straight, smooth finish. A rolled hem can add that professional look to your sewing. Use it on table linens, children's wear, swimwear, and much more. To sew a rolled hem, first open the looper and side covers. While pushing in the cutting width dial, slide the needle plate setting knob to the R position. Only the right-hand needle is used for a rolled hem.
Using the supplied screwdriver, loosen the upper screw and remove the left-hand needle and thread. Set the stitch length dial to R. Set the lower looper pre-tension setting slider to the rolled hem position. Fine-tuning of the tension dials may be necessary, depending on the fabric and thread being used. Place the edge to be sewn under the presser foot and sew. For a closer satin stitch, adjust the stitch length dial towards 1. For a more open stitch, adjust the stitch length dial towards 2. A wide variety of threads, woolly nylon, metallic, variegated threads, and more can be used in the upper looper to give a more decorative finish. To sew a narrow hem, set the needle plate setting knob to the rolled hem position, R. Your standard tension settings should be needle tension 4, upper looper tension 6, and lower looper tension 4. However, you may need to vary these settings depending on the types of fabric and thread being used. For a narrow hem, decorative thread can be used in both the upper and lower loopers, giving a reversible finish. Pin tucks are used as a decorative finish, for example, on the front of a blouse or camisole. To sew a pin tuck, deactivate the upper knife by pushing down the white knob next to the cutting width adjustment knob. Machine settings are the same as for rolled or narrow hemming. Stitch along the fold of the fabric, keeping the fold in line with the chaining finger. Sew as many rows of pin tucking as you require, using the width of the presser foot as a guide. To achieve a mock cuff or band, fold your hem up and back, with the folded and raw edges even. Your hem should be approximately 6 centimeters, or 2.5 inches wide. Place your fabric under the presser foot and sew, cutting off the fold. When finished, open out and press. You now have a quick and easy cuff or band. Lace can be easily sewn onto lingerie and all types of fabric for a professional finish. To sew on lace, first cut it to the same length as the fabric. Set the stitch length dial to 3. Now place the lace and fabric with right sides together under the presser foot and sew, trimming away the raw edges. Press the seam allowance toward the garment to produce a perfect finish. Automatic gathering on fine, lightweight fabrics is simple using your Kenmore serger. Set the differential feed dial to between 2.0 and 2.2, depending on the fabric and the amount of gathering required. Place your fabric under the presser foot and sew, trimming off the excess. If more gathers are required, increase the needle tensions. Your Kenmore serger can also be used as a 3-thread serger. To sew a wide 3-thread stitch, loosen the lower screw and remove the right-hand needle and thread. To sew a standard 3-thread stitch, loosen the upper screw and remove the left-hand needle and thread. A
A plain overlock can be used to decorate your garment or finish your craftwork attractively. Using the standard or wide 3-thread stitch, overlock the edge of the fabric with a variety of decorative thread. The following accessories and attachments are not included with your Kenmore serger. However, these accessories and attachments are available for purchase at your local Sears store through RSOS, Retail Special Order System, or Sears Parts Direct. You can contact Sears Parts Direct via the website or toll-free number. The website address is www.sears.com/partsdirect. The toll-free number is 1-800-366-7278. Open 6 a.m. to 11 p.m. Central Standard Time, 7 days a week. To attach the cloth guide, open the side cover and loosen the set screw. Slide the attaching plate onto the set screw from right to left as far as possible, and tighten the set screw. Adjust the cloth guide position to suit your needs. The cloth guide will enable you to maintain a constant seam width. It is also very useful for flat locking on the fold or when doing pin tucking. Open the side cover. Loosen the set screw and slide the gathering attachment onto the machine from right to left. Tighten the screw. Turn the hand wheel towards you until the needles are at their high point and the feed dog is fully raised. Loosen the thumb screw and set the bottom of the arm to the height of the raised feed dog. Tighten the thumb screw and close the side cover. Set the thread tensions for normal serging and the differential feed dial to 1. Rotate the arm of the attachment toward you. Place 2 pieces of fabric, right sides together, underneath the foot, and sew slowly for 2 or 3 stitches. Stop and turn the hand wheel until the needle pierces the fabric. Then raise the presser foot. Set the differential feed dial to between 1.5 and 2.2. Insert the arm between the 2 pieces of fabric. Lower the presser foot and continue sewing. The top fabric will be flat and the bottom fabric will be gathered. Both 1/8 inch and 3/16 inch piping feet are available. Remove the presser foot and attach the piping foot. Set the machine for standard 4-thread or 3-thread serging, using only the left needle. Lay the piping cord onto the back side of your bias strip and fold over. Lift the presser foot lever and raise the needles to their high point. Place the piping strip to the edge of the fabric, right side uppermost. Slide the cord under the foot until the fabric touches the upper knife. Lower the presser foot, making sure that the piping cord sits under the groove on the left-hand side of the piping foot. Now you can sew, guiding the cord underneath the groove.
This attachment can also be used to insert the piping between two layers of fabric, right sides together. To use the elastic gathering attachment, open the side cover. Loosen the set screw and slide the attaching plate onto the screw. Push the snap to the left and raise the holding plate. This enables you to match the line on the supporting plate to the right-hand line on the needle plate. Tighten the set screw and close the side cover. Place your elastic under the holding plate, being careful to match the right-hand edge with the line on the supporting plate. Pull about 5 centimeters or 2 inches of elastic under the presser foot. Lower the holding plate and secure the end with the snap. Move the side plate across, up to the left-hand edge of the elastic. Turn the thumb screw clockwise to increase the amount of gather produced. Turn it counterclockwise to reduce the amount of gather. Set the thread tensions for standard 4-thread serging and set the stitch length dial to between 4 and 5. Place the fabric underneath the elastic and the foot. Now you can begin to sew. Secure the tape reel on the rear faceplate. Insert your tape into the slot on the left-hand side of the tape holder, from the inside outwards. Holding on to the end of the tape, turn the knob and wind the tape onto the taping reel. Remove the presser foot and attach the taping foot, leaving it in the raised position. Insert the tape into the guiding hole on the reel arm. Then insert it into the groove on the taping foot, pulling the tape under the foot and to the rear. Set your machine for standard 4-thread serging and place your fabric under the foot. Remove any slack in the tape by turning the knob of the taping reel gently away from you. Start to sew slowly. This attachment is useful for taping shoulder seams in knitted fabrics to prevent stretching. Cording foot A is extremely useful when inserting nylon fishing line for bridal and evening wear. Use the same machine settings as for rolled hem sewing, and use woolly nylon thread in the upper looper. Set the stitch length to R. Set the lower looper pre-tension setting slider to the rolled hem position. Insert fishing line into the guide on the cording foot. Then attach the foot to the machine, pulling a length of line behind the foot. The fishing line used should be of approximately 20 pounds or 9 kilograms breaking strain. Place the fabric under the foot and sew. The fishing line will automatically feed into the rolled hem as you stitch. When you come to the end of the fabric, leave a long length of fishing line attached. You can now stretch your fabric, taking in more line and giving you a greater lettuce leaf edge. Cording foot B can be used to create a padded rolled hem that looks great on table linens. Remove the standard presser foot and attach the cording foot. Set the chaining finger to R, the same as for rolled hemming. Set the lower knife to its furthest right position
by turning the cutting width regulator dial clockwise. Remove the right-hand needle and set the tensions the same as for rolled hemming. Settings may need to be adjusted depending on the fabric and thread being used. Set the stitch length dial to R. Raise the foot and insert the cord into the cord guide and groove, pulling the cord to the back of the foot. Place the fabric under the cord, just in front of the upper knife. Make sure that the cord is under the indicating line on the foot, and start sewing slowly. To obtain a heavier finish on the edge, use woolly nylon thread through the upper looper. This foot can also be used to create a decorative corded edge. Set the machine as for standard 3-thread serging with the right needle. Raise the foot and insert the cord into the cord guide groove, pulling the cord to the back of the foot. Place the fabric underneath the cord and lower the foot. Make sure that the cord is under the indicating line on the foot and start sewing slowly. Remove the presser foot and the right-hand needle and attach the beading foot. Open the side and looper covers. Deactivate the upper knife and set the chaining finger to R. Loosen the set screw and slide the beading attachment onto the screw from right to left. Tighten the set screw. Close the side and looper covers. Now raise the beading foot and place the strung beads in the channel on the beading attachment. Then pull to the back of the foot. Lower the foot and sew 2 or 3 stitches to secure. To attach beads to a finished edge, raise the presser foot and place the edge of the fabric so that the needle will drop 1.0 to 1.5 millimeters from the edge. Set the left needle tension at 1. Upper looper tension at 3, and the lower looper tension at 7. Your tension settings will vary depending on the type of fabric being sewn and the thread being used. Now set the stitch length to between 3 and 4. This setting will vary depending on the size of beads you are using. Sew along the edge to create a beautiful finish. To sew a blind hem, first remove the left-hand needle and attach the blind hemming foot. Set the machine for standard 3-thread serging. Set the stitch length dial to between 4 and 5, depending upon the fabric being sewn. Fold the hem up and back with the raw edge of the seam extending 1 centimeter or 3/8 of an inch beyond the fold, and press. Place the fabric under the foot with the cloth guide up against the fold of the fabric. Turn the adjusting screw to reposition the guide so that the needle will just pierce the fold of the fabric. As you sew, keep the folded edge up against the cloth guide. When you have finished your hem, fold back the fabric and press. The stitching should barely show through on the right side. Remove the presser foot and attach the gathering foot.
set the machine for standard 4-thread serging. You can use the gathering foot to make beautiful gathers on 2 layers of fabrics. We suggest that you turn off the power switch when you use the handy threader. Use it only for threading or replacing the needle. Hold the body of the threader with the triangle mark up. Insert the thread into the Y-cut of the nib from right to left. Place the V-cut over the needle, just above its eye. Make sure the thread does not slip out of the Y-cut. Holding the body of the threader, slide it down along the needle, pushing gently until the threader pin enters the needle's eye. Continue pushing so that the threader pin comes out through the needle's eye together with a loop of thread. Remove the threader from the needle slowly, leaving the thread looped through the needle's eye. Then use the hook on the back of the handy threader to pick up the loop and pull the end of the thread out toward the rear. You can also use the back of the handy threader to easily replace a needle. Insert a needle into the needle holder. Make sure the flat part of the needle faces away from the needle holder. Hold the body of the threader and insert the needle into the needle clamp, pushing it up as far as it will go. Tighten the needle clamp screw firmly while holding the needle holder in place. Pull the holder down to remove it. Regular maintenance will ensure that your Kenmore serger runs trouble-free. The Model 16655 Kenmore serger uses a standard ballpoint sewing machine needle, size 11 or 14, depending on the fabric being sewn. Since the needle greatly affects quality, we recommend that you change it at the end of each project. The left-hand needle sits higher than the right-hand needle. Be sure to clean around the knife and looper area with a lint brush after every project. A large amount of lint collects in this area due to the cutting action of the machine. Oil your machine regularly to keep it running smoothly. Apply a few drops of oil to the points shown. Happy sewing with your Kenmore serger. Felicitaciones por la compra de la máquina de overlock Kenmore. El modelo 16655 recorta, cose y dobla día automáticamente, reduciendo a la mitad el tiempo necesario y dando a sus prendas un acabado auténticamente profesional. Este video le muestra cómo usar la máquina de overlock Kenmore e incluye las últimas técnicas de dobladillado que le permitirán realizar con facilidad todo tipo de trabajos. Encienda la máquina presionando el interruptor de encendido ubicado sobre el lado derecho. Se enciende un indicador luminoso. Para enhebrar la máquina, ponga la barra telescópica de los guía hilos en la posición más alta. Ponga carretes de hilo de coser de alta calidad sobre los ejes. Para aumentar la facilidad de uso, la máquina viene pre-enhebrada con 4 carretes de hilo. Eleve el pie prensatela para facilitar la inserción del hilo entre los discos de tensión.
Deslizar la tapa lateral hacia la derecha y retirarla. El enhebrado es de derecha a izquierda y comienza con el ojo guía inferior. A continuación, el ojo guía superior, la aguja derecha y finalmente la izquierda. Sobre la cara interna de la tapa hay un práctico diagrama de enhebrado. Al enhebrar el ojo guía inferior, poner el selector de pretensión del hilo en la posición normal o STD. Tomar el hilo del carrete derecho y siguiendo el recorrido verde, hacer pasar el hilo por la ranura guía hilo correspondiente en la barra telescópica. Haciendo un lazo en la punta y retorciéndolo, el hilo es muy fácil de controlar. Hacer pasar el hilo por el agujero izquierdo de la plancha de los guía hilos, de atrás hacia adelante. Luego hágalo pasar por el agujero derecho nuevamente de atrás hacia adelante. Tire del hilo hacia usted, haciéndolo pasar por los discos de tensión y a lo largo de la ranura. Verificar que el hilo pasa correctamente entre los discos de tensión, tirando ligeramente de ambos extremos. Haga pasar el hilo por el lado derecho de la guía de enhebrado. Luego, por la primera guía del ojo inferior. Por la palanca tira hilo. Y por último, a través de la segunda guía del ojo inferior. Girando el volante hacia usted, el ojo guía inferior se desplazará hacia la derecha. Levantar la segunda guía del ojo inferior. Al hacerlo, la tercera y la cuarta guía se desplazan automáticamente a una posición de más fácil acceso. Hacer pasar el hilo por la tercera guía y luego por la cuarta. Girar el volante hasta que el ojo inferior vuelva a aparecer por la parte inferior de la placa de agujas. Hacer pasar el hilo por el ojo inferior usando las pinzas y tirar del hilo hacia atrás. Tome hilo del segundo carrete de la derecha y siga el recorrido rojo. Haga pasar el hilo por la ranura correspondiente de la barra telescópica de atrás hacia adelante. Haga pasar el hilo por el agujero izquierdo de la plancha guía hilo de atrás hacia adelante y luego por el agujero derecho de la misma. Tire del hilo hacia usted y hágalo pasar por los discos de tensión y por la ranura. Verifique nuevamente que la posición del hilo entre los discos es correcta. Girar el volante hacia usted hasta que el ojo superior alcance el punto medio de su recorrido. Pase el hilo por el lado izquierdo de la guía de enhebrado. Luego, por la primera guía del ojo superior. Luego, por la palanca tira hilo. Y después, por la segunda guía del ojo superior. Por último, a través del agujero del ojo superior. Para enhebrar la aguja derecha, tome hilo del segundo carrete desde la izquierda y siga el recorrido azul. Gire el volante hacia usted hasta que las agujas alcanzan el punto más alto. Haga pasar el hilo por la ranura guía de la barra telescópica y luego por el agujero izquierdo de la plancha guía hilo de atrás hacia adelante. Luego hágalo pasar por el agujero derecho de la misma manera. Haga pasar el hilo por los discos de tensión y por la ranura, comprobando que tienen la posición correcta. Pase el hilo por debajo de la primera guía de enhebrado, por debajo de la cubierta de la palanca tira hilo de derecha a izquierda y por encima de la segunda guía de enhebrado. Introducir el hilo en la ranura derecha de la placa de guía y luego,
alrededor de la guía de la barra de la aguja, de izquierda a derecha. Hacerlo pasar por el ojo de la aguja derecha, de adelante hacia atrás, o usar el enhebrador. Introducir la punta del enhebrador por el ojo de la aguja, de atrás hacia adelante, y hacer pasar el hilo por el enhebrador. Sacar luego el enhebrador de la aguja. Para enhebrar la aguja izquierda, tomar hilo del carrete izquierdo y seguir el recorrido amarillo-oro. Pasar el hilo por la ranura guía de la barra telescópica y hacerlo pasar luego por el agujero izquierdo de la plancha guía-hilo. Hacerlo pasar de la misma forma por el agujero derecho. Hacer pasar el hilo entre los discos de tensión. Hacer pasar el hilo por debajo de la cubierta de la palanca tirahilo sobre la guía de enhebrado, por la ranura izquierda de la placa de guía y alrededor de la guía de la aguja. Hacerlo pasar por el ojo de la aguja con el enhebrador. Ajustar los selectores de tensión a la posición 3. El ajuste de la tensión puede variar de acuerdo a la tela y al tipo de hilo usado. Con todos los hilos de la máquina de Overlock Kenmore enhebrados, tirar de los 4 hilos haciéndolos pasar por debajo del pie prensatela hacia atrás. Bajar el pie prensatela y cerrar la tapa. Sosteniendo los 4 hilos, empezar a coser lentamente para formar una cadena. Poner la tela al comienzo del pie prensatela y empezar a coser. No hace falta elevar el pie a menos que la tela sea muy gruesa. Es importante tener en cuenta que la línea de costura es donde la aguja izquierda penetra en la tela y no donde las cuchillas cortan el sobrante. Al llegar al final de la costura, seguir cosiendo mientras se tira de la tela hacia la parte posterior. Esta es la terminación en cadeneta. Cortar los hilos con el cortahilos ubicado sobre el lado izquierdo de la máquina. En algunas telas, las puntadas al comienzo y al final de la costura tienden a abrirse. Para coser en reverso al comienzo de una costura, comprobar que hay una cadeneta de hilo de unos 5 centímetros detrás de la aguja. Poner la tela debajo del pie. Dar unas pocas puntadas y parar. Levantar el pie y colocar la cadeneta de hilo sobre la línea de la costura. Y seguir cosiendo sobre la cadeneta de hilo. Para rematar el fin de la costura, coser hasta que se termine la tela. Levantar el pie y dar vuelta a la tela hacia usted sin tirar de los hilos. Poner la tela debajo del pie y coser por unos 3 o 4 centímetros. Coser hacia el borde de la tela y cortar el exceso del hilo. Un método muy sencillo de rematar las costuras es separar los hilos y anudarlos. Para parar la cadeneta de hilos, girar el volante hacia atrás una vuelta completa. La cadeneta de hilo queda así libre. Tire de los hilos unos 15 centímetros y córtelos. Anudando los hilos se obtiene una costura perfectamente segura. Primero, cortar 1 centímetro de tela diagonalmente desde la esquina. Empezar a coser y justo antes de llegar a la esquina, parar con la aguja dentro de la tela. Tirar de la tela. Mover la tela de forma de continuar cosiendo en línea recta.
Al terminar de coser, la tela vuelve a tomar su forma original. Para ajustar el largo de la puntada, girar el selector correspondiente ubicado sobre el lado derecho de la máquina. Cuanto menor sea el número, más corta será la puntada. Un número bajo es apropiado para telas finas y un número alto para telas gruesas. La posición R es para dobladillos. Para ajustar el ancho de la tela a cortar, abrir ambas tapas. Si el ancho no es suficiente, girar el tornillo de ajuste hacia la derecha. Esto hará que la cuchilla inferior se mueva hacia la derecha para cortar más tela. Si el ancho es muy grande, girar el tornillo de ajuste hacia la izquierda. Esto desplazará la cuchilla inferior hacia la izquierda para cortar menos tela. El ancho normal es cuando el borde derecho de la cuchilla inferior está alineado con la ranura de la placa de la aguja. Puede ser necesario ajustar el ancho de la franja de la tela a cortar en función de la elasticidad de la tela. Esta máquina incorpora un mecanismo de avance diferencial diseñado para resolver los problemas normales de las costuras overlock. El selector correspondiente se encuentra debajo del selector de ajuste del largo de la puntada a la derecha de la máquina. Las telas finas tienden a contraerse, ocasionando frunces en las costuras. Al coser telas finas, poner el selector de avance diferencial entre 1 y 0.5. Los dientes frontales debajo del pie prensatela hacen avanzar la tela menos que los traseros. De esta forma se eliminan los frunces en las costuras. Las telas tramadas o tejidos de punto tienden a alargarse produciendo costuras onduladas. Para este tipo de telas, poner el selector entre 1 y 2.2. Los dientes frontales alimentan más tela que los traseros. El resultado son costuras lisas, sin ondas. Un dobladillo enrollado puede dar un aspecto profesional al acabado de sus prendas. Es ideal para manteles, ropa de niños, trajes de baño y muchas otras prendas. Abrir primero las tapas de los ojos guía y la tapa lateral. Empujando hacia adentro el tornillo de ajuste de la cuchilla, desplazar el botón de posición de la placa de agujas a la posición R. Para dobladillos enrollados, se usa solo la aguja derecha. Usando el destornillador provisto, aflojar el tornillo superior y retirar la aguja izquierda con el hilo. Poner el selector de ajuste del largo de la puntada en R y el selector de pretensión del hilo del ojo guía inferior en RH. Dependiendo del tipo de tela y del hilo de coser en uso, puede ser necesario ajustar los selectores de tensión. Poner la tela a coser debajo del pie prensatela. Para puntadas más cerradas, ajustar el selector a la posición 1. Para puntadas más abiertas, poner el selector en la posición 2. Para obtener un orillo decorativo, se puede usar una gran variedad de hilos en el ojo guía superior, como por ejemplo hilo de nilón, hilo metálico e hilo multicolor. Para realizar este tipo de dobladillo, poner el botón de posición de la placa de agujas en la posición R. La tensión normal de los hilos debe ser para la aguja 4, para el ojo guía superior 6 y para el inferior 4. El ajuste de la tensión de los hilos depende del tipo de tela e hilos usados. En ambos ojos guía, el superior y el inferior,
se pueden usar hilos decorativos para obtener un acabado reversible. Las alforzas se usan como elemento de decoración en blusas o camisolas. Para coser alforzas hay que desactivar la cuchilla superior, empujando hacia abajo la perilla ubicada al lado del tornillo de ajuste. Los otros ajustes de la máquina son los mismos que para coser dobladillos estrechos. Coser a lo largo del pliegue de la tela, manteniendo el pliegue en línea. Cosa tantas alforzas como desee, usando el ancho del pie prensatela como referencia. Para coser un puño o bandas falsas, doblar la tela unos 6 centímetros y dar la vuelta, observando que el borde de la tela y el borde del doblez queden parejos. Poner la tela debajo del pie prensatela y coser cortando simultáneamente el doblez. Al terminar, abra la tela y planche. Es una manera muy fácil de crear un puño falso. Es muy fácil coser puntillas de encaje a la ropa interior o a otras telas para un acabado profesional. Primero, cortar la puntilla del mismo largo que la tela. Poner el selector del largo de la puntada en 3. Colocar la tela y la puntilla juntos debajo del pie prensatela y coser recortando los bordes sin terminar. Empujar la costura hacia la prenda para obtener un acabado perfecto. Hacer fruncidos automáticos en telas finas es muy fácil con la máquina de overlock Kenmore. Poner el selector de avance diferencial entre 2 y 2.2, en función de la tela y de cuánto se quiera fruncir. Poner la tela debajo del pie prensatela y coser recortando el sobrante. Si se quiere aumentar el fruncido, aumentar la tensión del hilo de la aguja. Esta máquina también puede usarse para hacer una costura de overlock de 3 hilos. Para realizar una puntada de 3 hilos ancha, aflojar el tornillo inferior y extraer la aguja derecha con el hilo. Para una puntada normal de 3 hilos, aflojar el tornillo superior y extraer la aguja izquierda con su hilo. Los bordes pueden decorarse con una puntada de overlock normal. Elegir el tipo de hilo adecuado y usar la puntada de 3 hilos normal o la ancha. Los siguientes accesorios no están incluidos con la máquina de overlock Kenmore. Sin embargo, pueden adquirirse por separado en las tiendas Sears. También puede hacer su pedido directamente a través de Internet, usando la dirección que aparece en la pantalla, o llamando en Estados Unidos al número 1-800-659-7084, de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 7 días a la semana. Para instalar esta guía, abrir la tapa lateral y aflojar el tornillo de ajuste. Deslizar la placa de la guía sobre el tornillo de ajuste, de derecha a izquierda, lo más posible, y apretar el tornillo.
Ajustar la guía para la tela de acuerdo a sus necesidades. Esta guía le permitirá mantener constante el ancho de la costura. Es también muy útil para fijar dobleces al realizar alforzas. Abrir las tapas de la máquina. Aflojar el tornillo de ajuste y deslizar el accesorio sobre la máquina, de derecha a izquierda. Apretar el tornillo. Girar el volante hacia usted hasta que las agujas alcancen su punto más alto y los dientes de avance de la tela estén elevados. Aflojar este tornillo y ajustar la parte inferior del brazo a la altura de los dientes de avance. Apretar el tornillo y cerrar la tapa. Ajustar la tensión de los hilos para costura overlock normal y el selector de avance diferencial en 1. Girar el brazo del accesorio hacia usted. Poner las dos telas con los bordes derechos juntos debajo del pie y realizar 2 o 3 puntadas. Parar y girar el volante hasta que las agujas penetren en la tela. Levantar el pie prensatela. Poner el selector de avance diferencial entre 1.5 y 2.2. Introducir el brazo entre las dos telas, bajar el pie prensatela y seguir cosiendo. La tela superior quedará lisa y la inferior fruncida. Hay 2 pies para cordoncillos, de 1/8 y de 3/16. Quitar el pie prensatela normal y colocar el pie para cordoncillos. Ajustar la máquina para costura overlock de 3 o 4 hilos, usando solo la aguja izquierda. Poner el cordoncillo sobre el lado posterior de la tela y doblarla por encima de este. Levantar el pie prensatela y llevar la aguja hasta su punto más alto. Poner la tela con el cordoncillo sobre el borde de la otra tela y deslizar el cordoncillo debajo del pie hasta que la tela toca la cuchilla superior. Bajar el pie prensatela comprobando que el cordoncillo queda debajo de la ranura sobre el lado izquierdo del pie. Empezar a coser guiando el cordoncillo debajo de la ranura. Este accesorio también puede usarse para coser un cordoncillo entre dos telas con los bordes derechos alineados. Para usar este accesorio, abrir primero la tapa lateral. Aflojar el tornillo de ajuste y deslizar el accesorio sobre el tornillo. Empujar la presilla hacia la izquierda para levantar la cubierta. Esto le permite alinear la placa con la línea derecha de la placa de agujas. Apretar el tornillo y cerrar la tapa. Poner el elástico de forma que el borde derecho del mismo esté alineado con la línea marcada sobre la placa de apoyo. Hacer pasar el elástico unos 5 centímetros debajo del pie prensatela. Bajar la tapa que sujeta al elástico y trabarla con la presilla. Deslizar la placa lateral hasta el borde izquierdo del elástico. Girar el tornillo hacia la derecha para aumentar el fruncido. Girarlo hacia la izquierda para reducir el fruncido. Fijar la tensión del hilo para costura overlock normal de 4 hilos y la longitud de la puntada entre 4 y 5. Poner la tela debajo del elástico y del pie prensatela. Empezar a coser.
Fijar el carrete a la máquina. Introducir la cinta en la ranura sobre el lado izquierdo del carrete, desde el interior hacia afuera. Sosteniendo la punta de la cinta, girar la manivela para enroscar la cinta alrededor del carrete. Extraer el pie prensatela normal e instalar el pie para encintar, dejándolo elevado. Introducir la cinta por el agujero del brazo guía. Hacer pasar la cinta por la ranura del pie para encintar, tirando de la misma hacia la parte posterior del pie. Ajustar la tensión del hilo para costura overlock de 4 hilos normal y poner la tela debajo del pie. Eliminar cualquier flojedad en la cinta girando la manivela del carrete hacia atrás. Empezar a coser lentamente. Este accesorio es útil para encintar costuras en telas de punto que pueden estirarse. Este pie es muy útil para coser hilos de nilón tipo de pescar en el orillo de trajes de novia o de noche. Ajustar la máquina igual que como se hizo para coser dobladillos enrollados. Y usar hilo de nilón lanoso en el ojo guía superior. Poner el selector del largo de puntada en R. Deslizar el selector de pretensión del ojo guía inferior a la posición RH. Introducir el hilo de nilón en la guía del pie. Luego, fijar el pie a la máquina y tirar del hilo hacia atrás del pie. Usar hilo de nilón para pescar con una resistencia a la ruptura de 9 kilogramos. Poner la tela o el tul debajo del pie y coser. El hilo de nilón avanzará automáticamente a medida que se cose. Al llegar al final de la tela, dejar un buen trozo de hilo colgando. Ahora puede estirar la tela, ocupando una longitud mayor del hilo para obtener un orillo más sofisticado. El pie B puede usarse para crear un orillo acolchado que añade elegancia a los manteles. Quitar el pie prensatela normal e instalar el nuevo. Poner el dedo de encadenamiento en la posición R. Llevar la cuchilla inferior hacia la derecha, girando completamente el tornillo de ajuste. Extraer la aguja derecha y ajustar las tensiones de los hilos, igual que para el dobladillo enrollado. La tensión deberá ajustarse de acuerdo a la tela y al tipo de hilo usado. Poner el selector de largo de puntada en R. Levantar el pie e introducir el cordón en la guía y en la ranura, tirando de él hacia atrás. Poner la tela debajo del cordón, justo por delante de la cuchilla superior. Comprobar que el cordón está debajo de la línea marcada sobre el pie y empezar a coser lentamente. Para obtener un acabado más marcado en el borde, usar hilo de nilón lanoso en el ojo guía superior. Este pie también sirve para crear bordes decorativos con cordones. Ajustar la máquina para costura overlock normal de 3 hilos, con la aguja derecha. Levantar el pie e introducir el cordón en la ranura de la guía, tirando de este hacia atrás. Poner la tela debajo del cordón y bajar el pie. Comprobar que el cordón queda debajo de la línea marcada en el pie y empezar a coser lentamente. Extraer el pie prensatela normal y la aguja derecha e instalar el accesorio. Abrir ambas tapas. Desactivar la cuchilla superior y poner el dedo de encadenamiento en la posición R.
Aflojar el tornillo de ajuste y deslizar el accesorio sobre el tornillo de derecha a izquierda. Apretar el tornillo y cerrar las tapas. Levantar el pie y colocar la tira de perlas en el canal del accesorio, tirando hacia atrás. Bajar el pie y dar 2 o 3 puntadas de seguridad. Para crear un orillo con perlas, levantar el pie y colocar el borde de la tela de manera que la aguja caiga entre 1 milímetro y 1,5 milímetros del borde. La posición de los selectores de tensión es 1 para la aguja izquierda, 3 para el ojo guía superior y 7 para el inferior. El ajuste de la tensión depende del tipo de tela y del hilo de coser usados. Ajustar el largo de la puntada entre 3 y 4. Este valor depende del tamaño de las perlas a usar. Coser a lo largo del borde para crear un hermoso borde con perlas. Extraer primero la aguja izquierda e instalar el pie para dobladillos ciegos. Ajustar la máquina para costura overlock normal de 3 hilos. Ajustar el largo de la puntada entre 4 y 5 en función de la tela. Doblar el borde de la tela y dar la vuelta, dejando que el borde de la tela sobresalga 1 centímetro del doblez. Colocar la tela debajo del pie con la guía tocando el borde del doblez. Girar el tornillo de ajuste para reubicar la guía de forma que la aguja penetre justo sobre el doblez. Coser manteniendo el borde del doblez contra la guía. Al terminar de coser, dar vuelta a la tela y planchar. La costura debe ser apenas visible sobre el lado derecho de la tela. Reemplazar el pie prensa tela por el pie para fruncir. Ajustar la máquina para costura overlock normal de 4 hilos. Con este pie se pueden obtener hermosos fruncidos sobre 2 telas. Antes de usar el enhebrador, se recomienda apagar la máquina. Usarlo únicamente para enhebrar o cambiar la aguja. Sostener el enhebrador por la parte central con el triángulo hacia arriba. Introducir el hilo en la ranura en Y de derecha a izquierda. Colocar la ranura en V encima de la aguja. Comprobar que el hilo no se salga de la ranura en Y. Deslizar el enhebrador a lo largo de la aguja, empujando suavemente contra la misma hasta que el eje de metal del enhebrador entre en el ojo de la aguja. Empujar el enhebrador para hacer pasar el eje por el ojo de la aguja junto con un lazo de hilo. Retirar el enhebrador lentamente, dejando el lazo de hilo atravesando el ojo de la aguja. Usar el gancho de la parte de atrás del enhebrador para recoger el lazo de hilo y tirar del mismo hacia atrás. También se puede usar el otro extremo del enhebrador para cambiar las agujas. Introducir la aguja. Comprobar que la parte plana de la misma mira hacia afuera. Sostener el enhebrador e introducir la aguja en la abrazadera, empujándola lo más posible hacia adentro. Ajustar el tornillo de la abrazadera, manteniendo el enhebrador en su lugar. Extraer el enhebrador tirando del mismo hacia abajo.
El mantenimiento regular de la máquina de overlock Kenmore le garantiza un uso sin problemas. La Kenmore modelo 16655 utiliza agujas normales de punta redondeada para máquinas de coser, en tamaños del 11 al 14. Como la aguja afecta enormemente la calidad del trabajo, recomendamos cambiarlas al fin de cada tarea. La aguja izquierda queda más alta que la derecha. Limpiar la zona alrededor de las cuchillas y de los ojos guía con un pincel para pelusas después de cada trabajo. Esta es una zona donde se acumula una gran cantidad de pelusa debido a la acción de las cuchillas. Aplique unas pocas gotas de aceite a los puntos ilustrados para mantener su máquina trabajando suavemente y sin problemas. Le deseamos un buen trabajo con su máquina de overlock Kenmore.